La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Y bueno, en esta mañana, para aquellos que estáis anotando precisamente, el título de nuestra predicación es un título muy claro, y creo que tal como veamos el título de la predicación vamos a saber de qué vamos a hablar hoy. Y el título de la predicación es Llenos de gozo. El título de nuestra predicación hoy es Llenos de gozo. Y en esta mañana vamos a estar meditando en la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Así que aquellos que tenéis vuestra Biblia, el iPad, el móvil, vamos a la carta de Pablo a los filipenses. Y antes de entrar en el texto, bueno, por ponernos un poquito en el contexto, los cristianos que vivían en Filipo, que era la ciudad, Filipo es una ciudad que debe su nombre al rey que la fundó, que es Filipo II, y quizás a algunos no lo conozcamos y digamos, bueno, este no sé quién es, pero este es el padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno, si es más conocido, lo conocemos, y él fue el que empezó a conquistar, y Alejandro Magno continuó con toda la conquista, y bueno, él hizo un imperio inmenso, ¿no? Entonces, Filipo la encontramos en Macedonia, y Macedonia, para aquellos que os podéis situar un poco, está justo al norte de Grecia. Tenemos Grecia y arriba está Macedonia. Pero Filipo es una ciudad muy importante desde hacía mucho tiempo. Y en esta época, en Roma, era una ciudad muy importante porque estaba en un punto estratégico para el comercio. Y además, allí, si vamos al libro de Hechos, vemos que era una ciudad que se comerciaba mucho la púrpura. Y la púrpura era un material muy codiciado, muy costoso. Porque he estado leyendo que para conseguir unas solas gotitas de púrpura tenían que machacar miles y miles de la planta de donde sacaban la púrpura, y solamente conseguían sacar unas gotitas. Entonces era un material muy preciado y un material que solamente tenía la gente con bastantes posibilidades en el Imperio Romano. Pero aparte de eso, esta iglesia de Filipo para Pablo era muy especial. Para Pablo estos creyentes de Filipo eran muy especiales. Y lo podemos notar en el tono de la carta. Si tú lees Filipenses, vas a ver que el tono con el que Pablo le escribe a los filipenses es muy diferente al que le escribe a los gálatas. Y es muy diferente al que le escribe a los de Corinto. A los de Corinto le escribe con cierta... porque era necesario, pero a los filipenses le escribe con un amor muy especial. Y lo vemos porque Pablo, como decía antes, cuando leemos en Hechos, vemos que Pablo llega a Filipo y él va paseando y de repente encuentra unas mujeres a las que él empieza a predicar y se convierte Lidia. Lidia era una comerciante precisamente de púrpura. Y a través de ahí, bueno, a Pablo lo encarcelan en Filipo, ahí es donde el carcelero, pensando que ellos han huido, se va a matar, y entonces Pablo lo tiene que detener, y a través de eso se convierte el carcelero y toda su familia. Entonces Pablo siente un amor muy especial por los filipenses, y además los filipenses sienten un amor muy especial por Pablo. Es algo recíproco. Y vemos que los filipenses durante todo el tiempo siempre se están preocupando de Pablo y buscando que a Pablo no le falte de nada, ¿vale? Y lo vemos en la carta de Filipenses precisamente, en que Pablo les dice: os mando a Epafrodito, que vosotros me lo habéis mandado para que él me cuide a mí. Porque Pablo en este momento está en la cárcel. Pablo en este momento que le escribe la carta a los filipenses está en Roma, en la cárcel. Y esto es muy importante. Esto de que Pablo esté en la cárcel es un dato muy importante, porque ¿sabéis cómo se define la carta a los filipenses? Cómo los teólogos y demás definen esta carta. La definen como la carta del gozo. Y Pablo está en la cárcel. Y si queréis, vamos hoy a Filipenses 2, del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18.
Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Así que vemos que lo primero que Pablo le está escribiendo en esta porción a los filipenses es que lo primero que le dice es: mira, primero, antes que nada, tenéis que ser obedientes. Lo primero es que tenéis que ser obedientes. Pero no tenéis que ser obedientes porque yo estoy presente, sino que tenéis que ser obedientes porque ponéis vuestra confianza en Cristo. Porque Pablo ahora mismo está preso en Roma. Y Pablo quiere que los filipenses sean conscientes de que no tienen que poner una parte de su obediencia en Dios y otra parte de su obediencia en Él o en sus escritos, sino que deben de poner toda su obediencia en Cristo. Pero no una obediencia cualquiera. Pablo no quiere que pongan una obediencia cualquiera en Cristo, sino, como vemos en el mismo versículo 12, al final dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y Pablo lo que les está pidiendo es que tengan una ocupación, como dice nuestro primer punto, que sea obedientes en nuestra ocupación. Ese es el primer punto hoy de nuestra predicación: obedientes en nuestra ocupación. ¿Y cuál es nuestra ocupación? Como lo vemos aquí al final del versículo 12, nuestra ocupación es la salvación. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y me gustaría que aquí prestáramos un poco de atención, porque yo no sé cómo habrás escuchado tú este versículo en muchas ocasiones, pero este es uno de los versículos, hay algunos más, pero este versículo también, por regla general, es muy mal utilizado en nuestras iglesias. Es muy mal interpretado en nuestras iglesias. Porque lo típico que escuchamos es que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque, ojo, no vaya a ser que Cristo venga, ¿y dónde vas a estar tú? ¿Qué va a pasar con tu salvación? Y Pablo le está diciendo aquí: tenéis que tener cuidado porque podéis perder vuestra salvación. ¿Creemos que es eso lo que Pablo le está diciendo aquí a los filipenses? Pablo les está diciendo: mira, Cristo os ha regalado la salvación. Él os ha salvado. Pero vosotros sois los que debéis de ocuparos en vuestra salvación. ¿Y qué es esto de ocuparos de nuestra salvación? Mira, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tienes a tu niño y tú le regalas algo al niño. Tú le das un regalo al niño. Ahora, yo le regalo algo al niño. ¿Quién tiene que ser responsable de que eso no se rompa? ¿Quién tiene que ser responsable de cuidarlo, de mantenerlo durante el tiempo, de que se mantenga bonito? ¿El niño o yo que le he dado el regalo? El responsable es el niño. Yo no le voy a quitar el regalo. Por más que el niño le pegue a la pantalla del iPad contra un mueble, si es lo que le regalo. Yo no le voy a quitar el regalo. Pero él no está cuidando del regalo como debe de cuidarlo. Ahí es donde Pablo está apuntando. Ahí es donde Pablo nos está llevando. Nos está llevando al punto de: mira, Cristo te ha regalado la salvación. Cristo te ha dado lo más precioso, a lo que mayor podemos aspirar en este mundo. Pero tú tienes tu parte. Tú la salvación no la vas a perder, pero tú tienes tu parte. Y tu parte es ocuparte de tu salvación. Tu parte es ocuparte de alabarle a Él. Tu parte es ocuparte de aquello que te va a hacer crecer en tu salvación. De aquello que te va a ayudar a ser cada día más santo.
en el proceso de santificación. Ahí es donde Pablo nos está llevando a decir, mira, la salvación solamente depende de Cristo, pero tú como hombre tienes una parte que tienes que cumplir y que tienes que poner en práctica. Y claro, yo me paraba a pensar y decía, bueno, Señor, si tú sabes cómo yo soy, tú sabes que yo muchas veces no me ocupo de mi salvación como debería. Tú sabes que yo muchas veces me ocupo más de mis cosas que de mi salvación. Y Pablo lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe. Y por eso, en el siguiente versículo, en el versículo 13, le da la clave. ¿Cómo nos podemos ocupar de nuestra salvación? Nosotros haciendo de nuestra parte, pero vemos en el versículo 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el poder. Porque yo por mi propia fuerza ni puedo ni quiero. Yo por mi propia fuerza no me quiero levantar a las 7 de la mañana a orar. Es que no quiero. Es que yo estoy muy calentito en la cama y no me quiero levantar. Es que yo no quiero apartar un rato de mi tarde para estar conectado al Zoom con la gente de la iglesia. Es que no puedo. Pero si ponemos de nuestra parte, Dios produce el querer y el poder. Es Dios quien derrama en nosotros ese querer y ese poder. Es Dios quien está ayudándonos a que nos ocupemos de nuestra salvación, porque nosotros por nosotros mismos nada podríamos hacer. Y claro, es que no hay otra forma de ocuparnos de nuestra salvación que estar a la sombra de Él, que estar subiendo al monte de su presencia, que estar buscando su presencia constantemente. Porque si vemos aquí, mira, como dice en Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos cuidar de nuestra salvación, ni podremos estar cuidando de nuestra salvación si no estamos asidos a la vid de vida. Si tú cortas, aquellos que a lo mejor habéis visto alguna vez lo que es la vendimia, en el momento que tú cortas la uva, ya esa uva no va a dar más fruto. Ya esa uva hay que tratarla y hay que hacer vino o hay que hacer pasas, para lo que sea destinada a cada uva, ¿no? Pero en el momento que tú la cortas del fruto del árbol, ya no va a producir más fruto, ya no va a seguir creciendo. Pues así es como Dios nos dice a nosotros. Mira, si te apartas de mí, si no estás conmigo, no te vas a poder ocupar de tu salvación. Porque yo no sé si solamente me pasa a mí, no lo sé, o si también os ocurre a vosotros. Pero cuando yo me ocupo de mi salvación, cuando yo estoy más tiempo con Él, cuando yo busco más de su presencia, todo en mí cambia. Cambia mi forma de ver la vida, mi forma de afrontar los problemas, cambia la forma en la que trato a mi mujer, a los niños, todo cambia. La forma en la que hablo con los vecinos, todo cambia. En resumen, como te pongo en esta frase, cuanto más nos ocupamos de nuestra salvación, más se librará nuestra alma de perseguir vanidades. ¿Quieres conocer más de Cristo? ¿Quieres tener más seguridad de tu salvación? ¿Quieres estar más tranquilo con Él? Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de aquellas cosas que tú sabes que te van a alinear con Cristo. Y cuanto más te ocupes de Él, menos te va a importar todas las demás ocupaciones que tengas en tu vida. Menos te van a influir. Pero claro, Pablo le dice en primer lugar, bueno, tenéis que ocuparos de vuestra salvación. Y no lo vais a hacer solo, sino que es Dios mismo quien va a poner en vosotros el querer y el poder. Y tras esto le dice a los filipenses cómo deben de realizar esta obediencia.
Porque claro, podemos caer en el error de decir, bueno, vale, pues entonces yo soy obediente, estoy aquí, ¿qué tengo? ¿Que levantarme todos los días y estar un tiempo orando con el Señor? Venga, pues yo me levanto todos los días y estoy un tiempo orando con el Señor, leo la palabra, vengo los domingos, los miércoles, ofrendo. Pero esa no es la obediencia que Pablo le está pidiendo a los filipenses. Esa no es la obediencia que le está pidiendo Pablo a los filipenses. Porque tenemos que analizar y tenemos que ver qué es lo que motiva nuestro corazón. ¿Por qué estamos nosotros obedeciendo? ¿Qué es aquello que nos impulsa a obedecer? Porque yo meditaba en esto y el Señor me traía a la mente cómo hace un niño. Y bueno, aquellos predicadores o personas que se ponen a predicar que tienen hijos, creo que el Señor a través de ellos les da ejemplos súper claros. Y me ponía a meditar y decía, bueno, Señor, y me recordaba, Zoe tiene 5 años. Y nosotros desde pequeña, desde que tenía un par de años y más o menos así, que ya ella podía realizar sus cositas, le hemos ido enseñando que hay que intentar que ella tiene que poner la mesa y que sus platos mínimo tiene que quitarlo. Ahora, ¿cómo era su obediencia al principio? ¿Cómo obedecía ella a lo que nosotros le ordenábamos? Pues ella protestaba, lo hacía de mala gana, muchas veces se hacía como que no se acordaba y se sentaba en el sofá. ¿Sabes lo que nos ha costado a nosotros que esa obediencia sea natural? ¿Sabes lo que le ha costado a ella en su corazón tener esa obediencia de forma natural? Ha sido un trabajo largo. Y si alguno tiene platos de sobra, os lo agradeceríamos porque los platos han sufrido consecuencias. Pero ahora su obediencia con respecto a esto es muy diferente a hace 2 años. Ahora no hay que decirle nada. Ahora ella llega del cole, mientras que yo le estoy preparando la comida, ella va, coge sus cubiertos, los pone, la servilleta, termina, coge su plato, lo lleva al fregadero. Ha cambiado. Y el Señor me llevaba a decirme, vale, eso con Zoe, pero ¿qué va a pasar con Tiago? Entonces sí que vamos a necesitar una cubertería nueva, porque Tiago, Dios mío, vamos a tener que comprar de plástico, porque si no... Pero me decía el Señor, mira, es que con Tiago va a ser más fácil. Porque a Zoe habéis tenido que enseñarla. Y a Zoe habéis tenido que poneros encima y decirle, Zoe, pero Tiago lo está viendo de su hermana. Para Tiago es algo normal. Para Tiago va a ser normal llegar, poner su cubierto, poner su servilleta y recoger su plato. Y el Señor me llevaba a decirme, esa es la obediencia que quiero. Que sea para vosotros algo normal, algo natural. Que, como dice Pablo, no sea ni con murmuraciones ni con contiendas. Porque ¿sabes qué ocurre con esa obediencia? Ocurre como le va a ocurrir a Tiago. Para él va a ser algo natural y algo que imitar. Y ahí es donde Pablo nos lleva en el segundo punto. Que nos dice, el segundo punto es iluminando la oscuridad. Y nosotros somos llamados a iluminar la oscuridad de este mundo. Porque nuestro mundo vive en tinieblas. Y yo tengo 30 años, Moisés, nosotros tenemos 30, ¿no? Vale, por ahí más o menos. Pero yo me acuerdo que cuando yo era joven ya había cosas que eran, bueno, cuando era joven no, que todavía lo soy, ¿no? Pero cuando era más joven había cosas que eran difíciles y que mi madre lo ha pasado muy mal, por miedo a cosas que me podían ocurrir. Pero nuestro mundo en 15, 20 años, nuestra sociedad está cambiando a un ritmo que no nos podemos ni imaginar lo que está sucediendo en nuestro mundo. Nuestro país está cambiando de una manera que te para, y hace 2 años muchas cosas que hoy son normales no eran normales. O bueno, no es que no fueran normales, sino
que no era tan aceptada como son hoy. Y dentro de unos meses, o quizás un año, porque está habiendo ahí alguna pelea, se puede aprobar una ley en la que le permita a un niño con 12 o 13 años, sin ningún tipo de autorización paternal, cambiarse de sexo, porque se siente mujer. Y hay muchos estudios médicos que están diciendo que eso es una auténtica locura. Pero es a lo que va nuestro mundo. Es a lo que va nuestra sociedad. Y Pablo ya le dice aquí a los filipenses, estáis en medio de una sociedad maligna y perversa. Y nosotros estamos en medio de una sociedad maligna y perversa, que cada vez va más en contra de lo que nosotros creemos, va más en contra de lo que Dios nos enseñó. Pero es que nosotros estamos llamados a hacer la luz en medio de las tinieblas. Y nuestra obediencia natural es lo que va a alumbrar esa oscuridad. Eso es lo que va a alumbrar esa oscuridad. Porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Mateo 5, 13, del 13 al 16, le dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Pero vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el fondo de tu obediencia a Dios? ¿Por qué estás obedeciendo a Dios? ¿Por qué estamos obedeciendo a Dios? Porque por esa obediencia venimos todos los domingos aquí. ¿Por qué por esa obediencia todos los miércoles estamos conectados al Zoom? ¿Es por miedo a que no nos vean y a que no nos vean nos puedan decir algo? ¿O es quizá por, bueno, como es costumbre, pues voy y ya está? Y esa obediencia no vale para nada. Nuestra obediencia tiene que ser algo natural, algo que la gente vea y diga, es que lo que habla, lo vive. Es que lo que habla, lo muestra en su vida, en su testimonio. Porque esa es la obediencia que va a alumbrar nuestra sociedad, que es perversa y maligna. Esa obediencia es la que impacta al mundo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Vuestra obediencia natural, que no es ni con peleas ni con murmuraciones, impactará a vuestra sociedad. Así podréis ser luz. Y mira lo que te pongo en esta frase, dice, cuanto mayor sea la oscuridad a nuestro alrededor, más debe de alumbrar la luz del Evangelio en nosotros. Nuestro mundo está yendo a un lugar muy oscuro. Muy oscuro. Siempre ha habido épocas muy oscuras, pero la que nos toca vivir a nosotros se está poniendo cada vez más oscura. Y la que le toca vivir, por desgracia, a la siguiente generación, creo que la va a vivir muy oscura. Y gracias a Dios, bueno, nosotros aquí en España todavía no tenemos persecución, no estamos sufriendo. Sufrimos, pues sí, bueno, podemos sufrir que alguien se meta con nosotros, se ría de nosotros, que nos dejen de lado. Pero las cosas se ponen muy oscuras. Y cuanto más sea la oscuridad, más debe de alumbrar nuestra luz. Más debe de alumbrar el Evangelio en nosotros. Para que aquellos que están en la oscuridad vean la luz. Es que no van a tener otra forma, no van a tener otra manera. A eso es lo que nos llama nuestro Señor. Y a eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses. Tenéis que ser luz. Vuestra obediencia tiene que iluminar a todos vuestros vecinos en Filipos. Vuestra obediencia tiene que impactar a toda la ciudad. Y te resumo lo que hemos visto hasta ahora. En el primer punto hemos visto que tenemos que ser obedientes ocupándonos de nuestra salvación y tenemos que estar pendientes de todo aquello que nos va a hacer crecer en la salvación.
todo aquello que nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual. En segundo lugar, Pablo les ha dicho, vale, tenéis que ocuparos de eso y con esa obediencia de forma natural vais a iluminar, vais a poder impactar a todos aquellos que están a vuestro alrededor. Pero en nuestro tercer punto, que es gozosos y en regocijo, podemos ver algo que el Señor siempre se guarda para nosotros. Algo que el Señor siempre tiene para nosotros. Y es que si llevamos a cabo esa obediencia y si estamos iluminando y podemos iluminar a nuestra generación, vamos a poder estar gozosos. Vamos a poder disfrutar del gozo. Porque no sé si te acuerdas, como te dije al principio, ¿cómo se denomina esta carta? ¿Cómo la denominan esta carta? Esta carta la denominan la carta del gozo. Ahora, párate a pensar. Te lo he dicho antes, Pablo estaba en Roma en una cárcel. Y hombre, las cárceles de ahora no tienen nada que ver con lo que Pablo vivía en la cárcel. La cárcel donde estaba Pablo era una cárcel oscura, sin agua, que allí la salud carecería por su ausencia. Allí entraba el de Sanitol, que pone el gel dice el 99% de las bacterias las mata. Allí las bacterias matan al Sanitol. Imagínate lo que podría haber allí en la cárcel de Pablo. ¿Cómo podría estar viviendo él? Y sin embargo, él escribe esta carta con gozo. Espérate, Pablo. Pablo, no es lógico, no es lógico. Si tú estás ahí, encerrado, metido en un boquete, que no estás viendo la luz, que allí olería como olería un compañerismo especial, fuerte. Tú estás ahí y de repente escribes una carta a los filipenses con gozo. No tiene sentido. Y buscando sobre esto, sobre el gozo, vi una definición que me llamó un poco la atención, que dice que el gozo es un término que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o al recordar algo apetecible. ¿Vale? Y dije, vale, está bien, es una buena definición. Es un sentimiento al recordar algo apetecible, algo que te agrada, que te hace sentir bien. Pero para nosotros el gozo es algo mucho más allá. Para nosotros es algo mucho más allá que solamente el que nos produzca complacencia. El gozo es algo que solamente podemos degustar aquellos que hemos conocido a Cristo. Alguien que no haya conocido a Cristo puede estar contento, feliz, tranquilo, recordar sus cosas y sentirse a gusto, bien. Pero el gozo va mucho más allá. El gozo es algo mucho más profundo. Y así es como Pablo puede escribir esta carta con gozo. Porque mira, Pablo podía estar pasando quizás de los peores momentos. Y Pablo pasó momentos muy malos, ¿eh? Pablo fue azotado, vivió naufragio, hambre. Pablo, yo no sé cómo Pablo aguantó tanto tiempo, pero Pablo estaba gozoso. Pablo en esta carta estaba lleno de gozo. Y me pregunto, bueno, ¿y cómo es que Pablo podía estar lleno de gozo? ¿Cómo Pablo le puede decir a los filipenses que tienen que estar llenos de gozo? Y por eso Pablo le escribe en el versículo 16 y le dice, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa es la forma. ¿Cómo podía Pablo, en la peor situación, estar lleno de gozo? Porque estaba agarrado de la palabra de vida. Porque él se agarraba a la palabra de vida. ¿Está tu gozo quizás apagado? ¿No está al máximo tu gozo? Agárrate de la palabra de vida.
agárrate a Cristo. Pablo podía estar en el boquete, bueno, en lo más profundo de la cárcel de Roma, pero él veía a Cristo. Él tenía puesta su mirada en Cristo, en aquel que lo llenaba de gozo. Y por eso, cuando le escribe a los filipenses, él escribe lleno de gozo, porque él recuerda todo lo que ha hecho con los filipenses y cómo los filipenses están creciendo en Cristo. Y eso lo llena de gozo. ¿Está tu gozo apagado? Medita y ponte a recordar todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Medita y ponte a recordar dónde estaba y hasta dónde te ha traído el Señor. Medita y ponte a recordar todas aquellas ocasiones en las que tú has llorado y de repente el Señor ha obrado. Ayer en la reunión de miembros, en la reunión de jóvenes, que también son miembros, muchos de ellos, en la reunión de jóvenes estuvo el grupo SAL 150, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo, tienen unas letras increíbles, ¿vale? Y es un matrimonio y la mujer, bueno, a través de su testimonio y tal, contó que ellos habían llorado mucho por una situación que les ocurrió y tuvieron y estaban componiendo una canción y un hermano vino y les dijo, mira, el Señor está guardando todas tus lágrimas. El Señor guarda todas tus lágrimas en un cofre especial, porque no hay ni una lágrima que al Señor se le escape. Puede ser que estemos pasando malos momentos, que tu vida esté en una situación complicada, que cuando estás a solas llores como nunca has llorado, pero agárrate a la vida, a la palabra de vida. Acuérdate de donde el Señor te ha sacado. Y si te pones a recordar y no consigues aumentar tu gozo, haz como hizo el rey David. El rey David cometió un acto contra Dios increíble y tuvo que pagar las consecuencias. Su alma entró en una agonía impresionante. Podemos leer algunos salmos donde vemos que su alma está, pero cuando más mal estaba, cuando no sabía hacia dónde apuntar. Fíjate lo que escribe en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quizás estás pasando por momentos muy duros. Quizás nos toque pasar momentos muy duros en breve, porque quizás ahora mismo estamos tranquilos. Pero cuando todo se derrumbe, cuando todo a tu alrededor parezca que no tiene sentido, haz como hizo el rey David. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y lo he comentado antes. Cualquier persona puede estar contenta, puede estar feliz, puede estar llena, pero no todo el mundo puede experimentar el gozo. El gozo es algo que experimentan aquellos que hemos creído en Cristo. Y si tú estás aquí hoy o nos estás viendo por YouTube, por las redes, y tú no sabes qué es el gozo, ríndete a Él. Ríndete a Él. Hoy es día de que te puedas rendir a Él y pedirle al Señor que te llene de gozo. Quizá hoy es el día en el que el Señor quiere llenarte de gozo. Pero debes de rendirte a Él. Debes de poner todo lo que eres a Él. Así que vemos que Pablo les ha escrito a los filipenses una iglesia muy amada por él, muy querida por él, y le escribe 3 cosas fundamentales. La primera, te resumo para terminar en esta mañana, es que les dice que deben de estar ocupados en su salvación. Deben de estar ocupados en aquello que les va a hacer crecer, en aquello que les va a hacer tener puesta su mirada en Cristo. No podemos estar ocupando nuestro tiempo en otras cosas.
Sí, tenemos que estar ocupados por nuestro trabajo, por mantener nuestra casa, por nuestros niños, por todo lo que hay, pero nuestra principal ocupación debe de ser Cristo. Nuestra principal ocupación debe de ser pasar tiempo con Él. Y no una ocupación cualquiera, como hemos visto en el segundo punto, sino una ocupación obediente, una ocupación entregada, una ocupación natural. Una ocupación que ilumine a los que tenemos a nuestro alrededor, a aquellos que quizás están viviendo en tinieblas y que seguro que hay a nuestro alrededor una generación en oscuridad y que con nuestro ejemplo vamos a iluminar y vamos a alumbrar. Y por último, todo esto al final nos va a llevar al gozo. Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y ahí sí entra nuestra parte. El gozo tenemos que ejercitarlo. Podemos ejercitarlo y que crezca en nosotros. Y para ello tenemos que hacer esto. Estar ocupados en nuestra salvación, pasar tiempo con Él e iluminar a aquellos que están a nuestro alrededor. Con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos alienta, porque podemos meditar en ti, Señor. Y te pido, Padre, que aquello en lo que quizás pueda ser algo mío, Señor, que tú lo quites de nuestro corazón y que solamente se quede aquello que tú nos has hablado en esta mañana, aquello que viene de tu parte y que nos va a hacer crecer en ti, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu gozo, a meditar en ti, a ver cómo a través de nuestra obediencia podemos iluminar a aquellos que están en oscuridad, Señor. Gracias por todo, Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí y que tú te lleves la gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.